Soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a que escuches mi explicación. Hoy es día viernes 14 de julio del 2023. Vamos a ver la lectura del día, que es del Génesis capítulo 46 del 1 al 7 y del 28 al 30. En aquellos días partió Jacob con todas sus pertenencias y llegó a Berseba, donde hizo sacrificios al Dios de su padre Isaac por la noche. Dios se le apareció y le dijo: Jacob, Jacob. Él respondió: Aquí estoy. El Señor le dijo: Yo soy Dios, el Dios de tu padre. No tengas miedo de ir a Egipto, porque ahí te convertiré en un gran pueblo. Yo iré contigo allá. José te cerrará los ojos, y después de muerto, yo mismo te haré volver aquí. Al partir de Berseba, los hijos de Jacob hicieron subir a su padre, a sus pequeños y a sus mujeres en las carretas que había mandado el faraón para transportarlos. Tomaron el ganado y cuanto había adquirido en la tierra de Canaán y se fueron a Egipto, Jacob y todos sus descendientes, sus hijos y nietos, sus hijas y sus nietas. Jacob mandó a Judá por delante para que le avisara a José y le preparara un sitio en la región de José. Cuando ya estaban por llegar, José enganchó su carroza y se fue a José para recibir a su padre. Apenas lo vio, corrió a su encuentro y, abrazándolo largamente, se puso a llorar. Jacob le dijo a José: Ya puedo morir tranquilo, pues te he vuelto a ver y vives todavía. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Evangelio es de Mateo 10, del 16 al 23. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: Yo los envío como ovejas entre lobos. Sean pues precavidos como las serpientes y sencillos como las palomas. Cuídense de la gente, porque los llevarán a los tribunales, los azotarán en las sinagogas, los llevarán ante gobernadores y reyes por mi causa. Así dará testimonio de mí ante ellos y ante los paganos. Pero cuando los enjuicien, no se preocupen por lo que van a decir o por la forma de decirlo, porque en ese momento se les inspirará lo que han de decir. Pues no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu de su Padre el que hablará por ustedes. El hermano entregará a su hermano a la muerte, y el padre a su hijo. Los hijos se levantarán contra sus padres y los matarán. Todos los odiarán a ustedes por mi causa, pero el que persevere hasta el fin se salvará. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. Yo les aseguro que no alcanzarán a recorrer todas las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. Esta es palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, la primera lectura, que es tomada del libro del Génesis, nos explica la llegada de Jacob al encuentro de su hijo José, en el que sus hermanos habían vendido, y que estaba en Egipto, y lo recibe con mucho agrado, con mucha alegría. Imagínense tantos años sin verlo, tantos años sin ver a sus hermanos, a su madre. Aquí no dice eso, ¿verdad? Que tenía deseos de ver también a su mamá. Es algo muy importante ver que toda la historia de los judíos siempre a las mujeres las hacen a un lado. Bueno, y no es esta es la excepción. Dice aquí que en aquellos días Jacob partió con todas sus pertenencias ya a Berseba, y llegó a Berseba, donde hizo sacrificio al Dios de su padre Isaac por la noche. Dios se le apareció, no dice cómo, dice que Dios se le apareció. No sabemos si en sueños, no sabemos si en forma de una luz, de un fuego, no sabemos. Y le dijo: Jacob, Jacob, dos veces le habla. Le responde: Aquí estoy. El Señor le dice: Yo soy Dios, el Dios de tu padre, no tengas miedo de ir a Egipto. Pero fíjese por qué le dice: No tengas miedo de ir a Egipto, porque ahí te convertiré en un gran pueblo. Era necesario que el pueblo judío llegara a Egipto, no solamente para que subsistiera 400 años en ese lugar, por la escasez y la hambruna que se había presentado en ese lugar. No solamente por eso, hermanos. ¿Sí? Acuérdense que todo es un plan salvífico. Todo, Dios sabe por qué hace las cosas. Nosotros a veces no las entendemos en su tiempo y forma, pero Dios las hace y nosotros las tenemos que aceptar tal como son. Eso es importante que tú lo tengas. Hoy en día así nos pasa. Tú puedes programar, tú puedes planear, tú puedes agarrar y decir: voy a hacer las cosas de esta manera y me van a salir bien en todos los aspectos. Pero hay que preguntarle a nuestro Padre Dios si ese es el formato. Hay que decirle, platicarle a Él si verdaderamente lo que tú estás discerniendo es lo correcto para tu vida, para tu persona, para tu familia, ¿sí?
para tus objetivos que tienes. Y bueno, pues aquí vemos que le dice a Jacob, tú ve a Egipto, te voy a convertir en un gran pueblo. Yo iré contigo allá, José te cerrará los ojos, o sea, diciéndole, te va a ver morir, o sea, tú tranquilo, o sea, ahí vas a morir allá en Egipto, ¿sí? Después de muerto, yo mismo te haré volver aquí, ¿sí? Va a regresar sus restos a Canaán, a la tierra que Dios le había prometido que iban a... Pero se dan cuenta cómo Dios les había dicho que en Canaán iban a formar un gran pueblo, le dijo a Abraham, al abuelo de Jacob, y Jacob llega ahí a Canaán, pero Dios le dice, no, te tienes que ir a Egipto, ¿sí? Y todo se formó en el hecho de que sus hermanos vendieron a su hermano José, y José llegó a Egipto, se hizo un gran empresario, un gran administrador de Egipto, y esa era la forma de poder recibir al pueblo hebreo en Egipto. O sea, que Egipto es un país en el cual muy importante para el pueblo hebreo. Recordemos que su primer hijo de Abraham fue con una egipcia, o sea, de Egipto, ¿sí? Egipto siempre ha formado parte de una grandeza en apoyo al pueblo hebreo. Y bueno, hasta aquí lo hemos visto ya en dos ocasiones. Desde el momento en que Abraham tiene su primer hijo, que es Ismael, con la egipcia, y esta segunda situación en la que tiene que llegar, ¿sí?, a Egipto Jacob. Aunque bueno, ya tenemos una historia en que Abraham había llegado también a Egipto, ¿sí? Cuando llegó con su esposa Sara diciendo que era su hermana, ¿no? Y se enamoraron por ahí los hombres de Egipto, ¿no? Pero esa es otra historia, antes de esto, ¿sí? También lo pueden leer ustedes ahí en el Génesis, ahí lo tenemos. A lo que voy, y lo importante es que se den cuenta que el pueblo de Egipto era muy importante, ¿sí? Para que recibiera al pueblo hebreo durante 400 años. Se iban a preparar. Recuerden que el número 4, ya sea el número solo 4 o seguido de ceros, significa preparación. Entonces, pues bueno, tenían que estar preparados para muchas cosas. Nosotros podemos decir que los hebreos aprendieron muchas cosas negativas de los egipcios, ¿sí? Pues ya ven que tenían sus ídolos los egipcios, y el pueblo hebreo pues es monoteísta, nada más ama a nuestro Padre Dios, no tiene dioses como nosotros, no tenemos dioses, nada más es nuestro Padre Dios, pero aprendieron muchas cosas ahí en Egipto, ¿sí? No solamente la agricultura, no solamente la artesanía, no solamente la escultura, no solamente otros oficios, sino también, ¿sí?, el entender que es un reinado, el entender que es una esclavitud, el entender que es un modo vivendis diferente al que ellos tenían común y corriente. Se iban preparando para un futuro, para que se dieran cuenta que la situación era muy difícil, y el pueblo tenía que estar bien preparado porque ya vemos la historia, todos los pesares que pasaron el pueblo judío con respecto a otros pueblos, a otras tribus, a otras naciones. Y bueno, aquí dice muy claramente, ¿sí? Dios le dice, tú ve para allá, no tengas miedo, ¿sí? Yo estoy contigo. Y bueno, pues hicieron ese viaje toda la familia de Jacob. Nos dice que sus pequeños, sus mujeres, en las carretas que le había mandado el faraón, tomaron del ganado que habían adquirido en la tierra de Canaán. Sí, se fueron allá a Egipto, ya se habían cambiado de casa, definitivamente. No iban de entrada por salida. Pues no, duraron ahí 400 años. Fueron con sus descendientes, sus hijos y nietos, y sus hijas y sus nietas y sus bisnietos, ¿no? Bueno, pero Jacob manda a Judá. Recuerden que Judá era uno de los hijos de Jacob, y de esa descendencia de Judá nace nuestro Señor Jesucristo. Lo manda por delante y muy claramente le dice, sí, que le avise a José para que pues se encuentre y que le preparen un lugar que es en la tierra de José, en la región de José. No iban a llegar exactamente al Cairo, ¿verdad? Y a Egipto. No, iban a un lugar en específico que el faraón les había destinado a toda la familia, ¿sí?, de José. Vean cómo le tenía un gran estima, un gran cariño, una gran confianza, pues porque era un gran administrador. José lo había apoyado mucho al faraón, había apoyado mucho José a Egipto, ¿sí? Bueno, después nos menciona aquí que José enganchó su carroza y se fue a José para recibir a su padre.
apenas lo vio, corrió a su encuentro, y bueno, ahí vemos el encuentro gustoso, ¿no? De José después de tanto tiempo de no ver a Jacob, y bueno, pues largamente, ¿verdad? Se puso a llorar, imagínense, ¿no? El encuentro una vez más, ¿sí? Pero acuérdense que todo era un plan salvífico de nuestro Padre Dios para poder salvar al pueblo hebreo de muchas calamidades que podía haber sufrido ahí en Caná, no solamente la hambruna, sino muchas otras cosas más, que entre sus mismos hermanos se mataran por la necesidad de tener que comer o la necesidad de ver por sus familias. Todo eso se evitó y muchas otras cosas más, enfermedades, bueno, y guerras con otros pueblos que los hubieran querido invadir y quedarse con sus mujeres y sus pocas propiedades. Y bueno, aquí vemos que dice Jacob, ya puedo morir tranquilo, pues te he vuelto a ver y vives todavía. Ese es el mensaje que tenemos ahorita de esta primera lectura. Sí, tenemos el Evangelio de Mateo, capítulo 10, del 16 al 23. Y muy claramente dice que Jesús le dice a sus apóstoles, acuérdense que discípulo es aquel que escucha, sí, y obedece. Pero un apóstol es el enviado, el que ya lleva el mensaje, sí, a los demás. Ya lleva el trabajo. Hoy en día nos debemos de volver apóstoles todos, porque debemos de llevar el mensaje de salvación a las demás personas, a todas las personas que te encuentres tú en tu vida. Estás estudiando la palabra de Dios, pues debes de darle a conocer a la demás gente lo poco, lo mucho que sabes tú de Dios, porque pues eso venimos a conocer, amar y servir a Dios. Y tenemos los dones del Espíritu Santo. Acuérdate que nosotros somos templos, Dios, del Espíritu Santo. Nosotros somos la iglesia. La iglesia no son las instituciones inventadas por los seres humanos. ¿Sí? Iglesias adventistas, iglesias luteranas, iglesias evangélicas, iglesias, o la iglesia católica, o la iglesia de los mormones, o algunas sectas que así les dicen, como son la iglesia de los testigos de Jehová. O sea, son muchas. Hoy en día, bueno, pues ya sabemos que son miles, ¿sí? Hay algunas que son muy famosas y las tenemos ya, pues ahí, como quien dice, en conocimiento, pero hay muchas otras que, pues, existen, no serán muy famosas, pero pues sí existen, ¿sí? Y también tienen su forma de evangelizar, aunque desafortunadamente los líderes, pues siempre ven por su propio provecho, ¿no? Y principalmente mundano, terrenal y material. Y desafortunadamente pues eso los conlleva a que no hagan las cosas correctamente, porque al final de cuentas lo que ellos querían era pues hacer negocio con la palabra del Señor, ¿va? Y bueno, aquí nos dice aquí que manda a los apóstoles, dice, los envío como ovejas entre lobos, que tengan mucho cuidado, sean pues precavidos como las serpientes, ¿no? Sí, agresivos así como las serpientes y sencillos como las palomas. ¿Sí? Mucho cuidado, hay que tener, pues sí, lo sabemos, porque desafortunadamente hemos visto hoy en día que a gente que deberíamos de tenerle confianza, no podemos confiar en ellos. Y podemos decirlo claramente, ¿no? Tenemos confianza a veces en nuestros sacerdotes, en nuestros presbíteros, en nuestros pastores. ¿Y qué es lo que ha pasado con ellos? Pues han violentado a la familia, violentando a los niños o a las mujeres, ¿no? Es algo increíble, pero pues era gente que supuestamente nosotros les deberíamos de tener confianza y no podemos tenerle confianza. Otros, desafortunadamente, es los maestros de cualquier índole. Esa persona que enseña, que algo te enseña, ¿no? Sí, aquella persona que te enseña un arte marcial, que te enseña un deporte, o simple y llanamente aquellas personas que en la escuela te dan clases, ¿no? Uno tenía confianza en ellos porque decías, bueno, pues está preparando a mi hijo para un futuro, para que tenga una buena preparación y sea el día de mañana una buena persona y preparada y se pueda defender ante la vida, ¿no? Y no, pues no podemos tenerles confianza tampoco, ¿no? Fíjense, ya vamos con dos. Ya hablé de los sacerdotes o los pastores y los ministerios. Ya hablé de los maestros. Ahora voy a hablar de los médicos.
¿sí? Muchas veces tenemos confianza en un médico, ¿no? Y no debemos de confiar. Debemos de tener mucha precaución. Así nos dice nuestro Señor, tengan mucho cuidado, ¿sí? Y hable de tres tipos de personas: sacerdotes, maestros y médicos, ¿sí? Pues puedo hablarles también de los abogados, ¿sí? Puedo hablarles también de los contadores, te pueden llevar a la ruina. Y bueno, te voy a hablar algo de más difícil, de tus propios familiares, de tus padrastros, madrastras, hermanastros, hermanastras, de tus compañeros de familia que tienes, que son pues los cuñados, las cuñadas, el yerno, la nuera, los tíos, las tías, los primos, las primas. No podemos confiar, hermanos, porque nos pueden dañar, te pueden dañar a ti y pueden dañar a tus hijos. Cuídense, dice aquí, de la gente. Todos esos que les acabo de mencionar son la gente, ¿eh? Porque los llevarán a los tribunales, dice aquí. Bueno, en aquel entonces les dice a ellos, a los apóstoles, que iban a tener muchos problemas para predicar la palabra de Dios, para llevar la doctrina a los demás. Por eso les dice, los van a llevar a los tribunales, los van a azotar en las sinagogas, los van a llevar ante los gobernadores y los reyes por causa de la doctrina. Acuérdense que la iglesia duró aproximadamente 325 años para que Constantino dijera, vamos allá a permitirle a los cristianos que existan. Pero ya después de 350 años, oigan, no, pues es un montón de tiempo, ¿sí? Al principio sufrieron muchos cristianos, los mataban, ¿sí? Bueno, entonces les dice, por causa mía, así darán testimonio de mí ante ellos y ante los paganos, ¿sí? Paganos somos todos los que no somos judíos. Pero cuando los enjuicien, no se preocupen, dice nuestro Señor. Porque cuando nos enjuicien por causa de seguir la palabra de Dios, hoy en día te dicen, ¿a poco crees en Dios? ¿A poco eres mesiánico? ¿A poco eres cristiano? ¿A poco eres católico? ¿Sí? ¿No te das cuenta cómo es tu institución? Pues sí, la institución me la paso por el arco del triunfo. A mí no me importa la institución. A mí lo que me importa es la palabra del Señor. Lo que me importa es nuestro Padre Dios. Lo que me importa es lo bueno que le podemos sacar a las instituciones hoy en día. Pero lo malo hay que conocerlo y evitarlo, definitivamente. No vamos a seguir haciendo, ni tampoco vanagloriando, y nos vamos a dejar manipular por las instituciones, sea la que sea, hermanos. ¿Sí? Por eso dice aquí que pues te pueden condenar por creer en Cristo, principalmente, ¿no? Los que no somos judíos como nosotros, los que somos paganos, y te pueden enjuiciar. Dice, no se preocupen por lo que van a decir o por la forma de decirlo, porque en ese momento se les va a inspirar. El Señor nos va a decir qué hacer, qué decir. No serán ustedes los que hablen, fíjense lo que dice, sino el Espíritu de su Padre, el que hablará por ustedes. Es el Espíritu de Dios, es el Espíritu Santo el que va a hablar. ¿Sí? Por eso yo siempre les digo a ustedes, a mí no me crean, ustedes lean, estudien, ¿sí? Entiendan la palabra de Dios, pero pidan al Espíritu Santo que los guíe. Yo no les voy a decir, vayan a tal institución, vayan a tal iglesia. No, hermanos, no. Si ustedes están en alguna, pues qué bueno, o sea, pero no confíen, ¿eh? Sí, no. Sí, lean la Sagrada Escritura. Afortunadamente hoy la tenemos en todos los idiomas, ¿sí? Y no les voy a decir a ustedes, lo que lean entiendan, no, pidan al Espíritu Santo porque no lo podamos entender de una manera literal, ¿sí? Porque tenemos que interpretar lo que nos está mencionando nuestro Padre Dios. Y aquí muy claramente te dice el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios es que va a hablar por medio de ustedes. Dice, y sigue diciendo algo importante, miren, dice, el hermano entregará a su hermano a la muerte. Fíjense, hemos sabido muchos hermanos que matan a los hermanos por dinero, por envidia, ¿sí? Por recelo. Es que es el consentido y lo matan. Es que él heredó todo y lo matan. Entre hermanos, ¿sí? Y estamos hablando entre hermanos de sangre, ¿eh? No solamente hermanos así como los judíos, que eran hermanos de la misma tribu, no. Y el padre a su hijo, fíjense. Dice, el hermano entregará a su hermano a la muerte y el padre a su hijo. O sea que por eso les dice Jesucristo, no le tengan confianza ni a su casa, ni a... Al único que le tenemos que tener todo amor y toda confianza es a quién, a Dios, nada más.
No confíes en nadie más. Ten siempre, como dijo al principio, ¿sí? Sean como precavidos como las serpientes y sencillos como las palomas. ¿Sí? ¿Cuántas veces hemos sabido que el papá viola a las hijas? ¿Sí? O el papá vende a los hijos y vende a las hijas. Aquí en México, en Oaxaca, pues todavía existe eso de que a la edad de los 7 8 años, los papás andan vendiendo a las hijas, ¿sí? A fulanos que les pagan. Y ese fulano que paga por una niña de 8 o 10 años, ¿qué va a hacer con ella? No solamente la va a violar, ¿sí? Sino la va a hacer tratante de blancas, la va a prostituir, si bien le va. Si no, hasta la va a matar. ¿Ah? El hermano entregará a su hermano a la muerte y el padre a su hijo. Los hijos se levantarán contra sus padres y los matarán. Pues sí, eso lo hemos visto, ¿no? Por quererse quedar con el dinero, por quererse quedar con la casa, con el coche, por quererse quedar con la herencia. Sí, cría cuervos para que te saquen los ojos, dice un dicho. Lo está diciendo Jesús. Y cuando se presenta esto decimos, ¿cómo Dios permite esto? No es que lo permita, ya te lo había dicho, pero como tú no habías estudiado esto, no lo habías conocido, no lo habías interpretado, pues crees que Dios no está presente y que Dios lo está permitiendo. Ya te había dicho, aguas, ten cuidado, sé precavido, ¿sí? Los hijos se levantarán contra sus padres y los matarán. Todos los odiarán a ustedes por mi causa, le dice a los apóstoles. Y nos dice a nosotros. Si nosotros nos queremos comportar conforme a las cosas de Cristo, mucha gente nos va a criticar, ¿eh? Mucha gente nos va a hacer a un lado. ¿Sí? Hoy en día hay tantas manifestaciones de toda índole, feministas, ¿sí? De otro tipo de género, ¿sí? Gente que defiende a la delincuencia, ¿sí? Y bueno, ¿qué sigue diciendo aquí? Los odiarán por mi causa, pero el que persevere hasta el fin se va a salvar. Nosotros seamos perseverantes, estemos con Cristo, con Dios, tengamos fe y confianza en Él y hagamos nuestro trabajo que nos corresponde, hermanos. Eso es lo que debemos de hacer. Cuando los persigan en una ciudad, dice aquí, les dice a los apóstoles, huyan a otra. Sí. Y yo les aseguro que no alcanzarán a recorrer todas las ciudades. No van a acabar de andar en todas las ciudades, dice, antes de que venga el Hijo del Hombre. ¿Sí? Y bueno, pues ahora hemos visto que en todo el mundo, pues ya conocen a Dios. Pero no, hay muchos lugares en donde a Dios no lo conocen. Miren, les voy a decir un país en donde está prohibido, ¿sí? Saber de Cristo, saber de Dios. ¿Saben qué país es? No, no es Turquía, no es Irán. No, porque ellos también creen en Dios. No, 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 tampoco es Egipto, sí, tienen sus, pero también hay gente que cree en Dios. No, Corea del Norte. Ahí te matan si tú crees en Dios, si tú crees en Cristo. Es más, si tú hablas de ello, te meten a la cárcel, no solamente a ti, sino tus hijos, tus nietos, todos. ¿Sí? Por eso aquí nos menciona, yo les aseguro que no alcanzará a recorrer todas las ciudades de Israel. Ahí dice de Israel, le dice a los apóstoles. Pero en la actualidad pues es todas las ciudades del planeta Tierra, antes de que venga el Hijo del Hombre, que es Cristo. Acuérdense que la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo nosotros le decimos parusía. Bueno, hermanos, espero que esto a ustedes les dé una indicación de que debemos de tener mucho cuidado, hermanos. No confíen, hermanos, por eso nos han hecho daño en todo lo que pasa de en toda la historia de nuestra humanidad. Nos han hecho daño mucho la maldad del hombre. No puede ser posible que haya hombres que maten a los niños, no es posible que haya hombres que dañen a las mujeres, no es posible que los hombres nada más estén pensando sí en el dinero, en el poder, en la sexualidad, ¿eh? Y no les importe nada, no les importe la familia, no les importe ser honorables. Y desafortunadamente los líderes religiosos de las instituciones inventadas por ellos, pues no están haciendo su trabajo, ¿no? Simple y llanamente han estado usando
la palabra de Dios para hacer sus negociaciones, ¿sí? Mundanas y terrenales. ¿Sí? Es muy difícil encontrar a alguien que verdaderamente se dedique a pastorear ovejas, a cuidar a las ovejas, a la grey del Señor, ¿sí? Pero bueno, si los hay, son pocos, ¿sí? Yo no los voy a juzgar, yo tampoco voy a criticarlos, quiénes son y quiénes no, ¿sí? Ellos saben, pero lo que nosotros debemos de entender es de que debemos de tener mucho cuidado. Cristo lo está diciendo, sé precavido, ¿sí? Como las serpientes y sencillos como las palomas, ¿sí? Acuérdate que la paloma es la paloma blanca, ¿eh? Los otros le dicen pichones a las palomas de color. La paloma es, la que es una paloma es la paloma blanca, ¿eh? Que es el símbolo del Espíritu Santo. Bueno, hermanos, espero que esto les haya dado curiosidad y tengan ustedes la oportunidad de volverlo a leer con calma y pidan al Espíritu Santo que los guíe y que los defienda, ¿sí? Y que les diga, aguas, que ese es un lobo vestido de oveja. Ahí les presenté unas imágenes, ahí tenemos la imagen de un lobo que está vestido de oveja, ¿no? Está muy curiosa la figura, ¿no? Pues así es, hermanos. A veces pensamos que este individuo es muy buena onda, ¿no? Muy bonita forma de pensar de esa persona, ¿no? Y no, tengan mucho cuidado. Me platicaba una persona, me decía, oye, es que fíjate que demandaron a este señor, que porque hace años atrás se aprovechó sexualmente de esta niña. Ya creció, ya tiene 18 años esta niña, y dice que ese señor la violentó sexualmente, ¿no? Y dice ella, yo no creo, yo conozco a ese señor de hace muchos años. Sí, porque nosotros somos muy hipócritas, somos muy falsos, ¿sí? Nos ocultamos para pecar, ocultamos nuestras bajezas, ¿sí? Y aparentamos y le damos una cara a la gente. Y entonces la gente a veces confía, ¿eh? En ese tipo de personas, pero por dentro, aguas. Por eso Cristo mismo nos está diciendo, tenga mucho cuidado, ¿sí? Y bueno, en la primera lectura vimos que todo se mueve con la voluntad de nuestro Padre Dios. Era un plan salvífico que tenían que llegar los hebreos a Egipto y aprender de ellos lo bueno, aunque aprendieron también lo malo, pero eso lo tenían que sacudir. Hermanos, yo pido por ustedes y ustedes pidan por mí. Que Dios los bendiga.